Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Alejandro, ¿cómo estás? Te agradezco mucho tu participación en este programa Proteger, que es ya la sexta temporada. Es una radio capa, es una radio de barrio en Villa Adelina, que también tiene 8 años ya aproximadamente. Este programa se inició para aconsejar a los vecinos a evitar hechos de inseguridad y lograr una mejor calidad de vida, y después fue mutando, y ahora también entrevistamos a profesionales que van hablando que hablan de la seguridad y van haciendo una lectura propia, con una opinión libre de cómo van viendo la seguridad en nuestro país, que es compleja. Así que gracias por por tu participación nuevamente, Alejandro, y bueno, eh, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Sergio por la invitación, un placer y mejor que sea una radio para los vecinos porque es a los que hay que llegar, porque en definitiva son los que tienen las mayores necesidades, así que está buenísimo. Aparte yo soy un tipo de barrio, así que me encanta el tema de que sea una radio de barrio. Sí, yo creo que el vecino es el más vulnerable, ¿viste? Porque el vecino es el clase media baja, clase media media, que le cuesta poner un sistema de seguridad electrónico o contratar, ¿viste? Seguridad para poder protegerse, ¿no? Y yo creo que es el más vulnerable hoy en día. Sí, tal cual, porque bueno, a ver, el delincuente lo que busca es lugares donde haya algo que le seduzca, bienes, dinero, bienes. ¿Y qué pasa? Vos tenés en los barrios bajos, no hay mucho dinero, no hay muchos bienes, y en los barrios altos tienen la posibilidad, la gente de clase alta tiene la posibilidad de tener su propio servicio de seguridad. Entonces el delincuente hace digamos, su estrategia, y su estrategia es atacar lugares donde sean accesibles para él, pero que haya algún botín que se pueda llevar. Y ahí es donde la gente de clase media somos los que estamos más expuestos. Sí. Bueno, como experto en lo que es el crimen organizado, yo quisiera preguntarte y que expliques a Doña Rosa, como decía Neusta, ¿te acordás? Al hombre de todos los días, al hombre de a pie, ¿no? Eh, ¿Cómo está? Te escuché los otros días en una radio. ¿Cómo está influyendo el narcotráfico? ¿Cómo nos está afectando cada vez más el narcotráfico en este país, ¿no? ¿Qué lectura tenés de la situación? Yo sé que pedirte algo sintético es muy difícil, así que bueno, adelante, Alejandro. No, mira, el problema que estamos viviendo en la Argentina, primero, no escapa a lo que están viviendo todos los países de la región, no escapa, digamos, a un mal de la humanidad. Nosotros tenemos nuestras características por la región donde vivimos, y esto no es algo nuevo. El otro día en un programa se alarmaban por el tema de Rosario, pero a ver, no es algo nuevo. El tema del narcotráfico ha tenido una evolución. Nosotros los que investigamos estos temas los venimos siguiendo desde hace muchísimo tiempo y veníamos advirtiendo. Lo que pasa es que no siempre tenemos la suerte de llegar, bueno, a la radio, a la televisión. Nosotros escribimos artículos, yo particularmente escribí un libro, ahora estoy terminando 2 libros más, pero no tenés la posibilidad, digamos, a veces de llegar a los decisores porque o no les importa o por otras cuestiones que después vamos a ahondar. Seguramente van a surgir las preguntas. El tema del narcotráfico es un tema que nosotros estamos en una región donde tenemos 3 países que son productores de hoja de coca, no 3 países, sino hay regiones dentro de 3 países que son productores de hoja de coca y también de amapola. Sí. Particularmente hablamos de Colombia, Perú y Bolivia. Sí. En el caso de Colombia y Perú, tenemos que entender, para que lo entienda Doña Rosa, que son lugares que se le dificulta a esos estados ejercer control, porque son lugares, primero son países muy grandes y son países que tienen zonas selváticas muy complicadas para llegar al Estado, para llegar a la fuerza de seguridad, y con una problemática, digamos, socioeconómica muy difícil que produce que los campesinos que viven en ese lugar son explotados por los narcos para cultivar la hoja de coca. Ahí empieza el problema. Se empieza a fabricar de la hoja de coca, se termina fabricando la pasta base, el clorhidrato de cocaína, y el narco de hoy en día no es el mismo narco que habíamos visto nosotros en la década del 80, principios de los 90. No existe más Pablo Escobar Gaviria, ni los hermanos Rodríguez Orejuela, los carteles de Cali y Medellín
se han desactivado, Sí, pero los narcotraficantes siguen existiendo. Y lo que tienen es una mentalidad empresarial. Para ellos, la droga, en este caso la cocaína, la marihuana en menor medida, sobre todo en la zona de Paraguay, los tipos lo que buscan es colocar su producto. Y el producto hay que colocarlo en lugares donde hay poder adquisitivo. Es decir, sabemos que las drogas generan una adicción y cuando la gente tiene un poder adquisitivo tiene la posibilidad de acceder a mejor calidad de narcóticos sí, y también poder comprar más seguido, digamos. Entonces, claro. esos mercados los encontramos en América del Norte, ya sea Estados Unidos, Canadá, en Europa y también en algunos países asiáticos, como el Sí, caso de Japón y algunos países más de esa región. Entonces, ¿cómo sacan la droga de ahí? La droga de ahí hay que sacarla fundamentalmente, los mayores cargamentos salen por mar, porque por tierra vos tenés una imposibilidad, es decir, vos sí, sí, los continentes están separados por esas extensiones de agua llamadas océanos, sí, entonces llega un momento que tenés que sacarlo y utilizar otros medios. Por avión, a partir del 2001, de los atentados a las Torres Gemelas, los controles aéreos se incrementaron de una manera importante y eso produjo que se le dificulte para transportar por avión. Sí podemos tener acá en la región transportes con avionetas, con esas avionetas que aparecen tiradas o avionetas que se roban, sí, se usan para hacer una operación de narco y después se desechan o aparecen derribadas en algunos países donde tienen ley de derribo, que no es nuestro caso. Pero para sacarlo, digamos, a estos lugares, Europa y Asia, que son los lugares que más nos preocupan a nosotros, porque lo que va para el norte por Argentina no pasa, sí, entonces se saca por el Océano Atlántico. Entonces, se saca por el Océano Atlántico y lo que se han ido buscando puertos de salida hacia esos océanos. Antiguamente, cuando estamos hablando de la década del 80, 90, se sacaba por el Mar Caribe. claro, Entonces ahí tenías algunos puertos de Colombia, algunos puertos clandestinos de Colombia, algunos puertos clandestinos de Venezuela, Guyana, Surinam, pero después cambiaron la ruta de tráfico hacia estos centros de consumo y se empezó a tercerizar a partir de puertos africanos. Es decir, los cargamentos se sacan de América del Sur, se llevan al África y después del África se transportan a Europa por vía oceánica o por vía terrestre. claro, Entonces, a partir de ese cambio de rutas, todo lo que es el sur, el cono sur de la región sudamericana empieza a cobrar una importancia para los narcos. Y ahí empiezan a actuar algunos puertos, porque ¿qué pasa? Como siempre digo yo cuento que en el 2010, cuando fue el Mundial de Sudáfrica, recién ahí, digamos, nos dimos cuenta que los países de costa occidental del África estaban en línea directa. Por ejemplo, Sudáfrica está casi en línea directa desde Argentina. claro, Eso los narcos lo vieron antes del Mundial. Entonces empezamos a ver acá, en fines de los 80, principios de los 90, que empezaron a venir narcotraficantes nigerianos o de otros países occidentales del África y empezaron a establecer contactos estratégicos con narcos colombianos, mexicanos y con narcos peruanos, claro, con narcos paraguayos, etc. Entonces toda la droga empezó a salir de ahí. Ahí empezaron a buscar puertos cada vez más abajo y ahí entramos en el juego nosotros. Acá es donde empieza nuestro problema, que antes sí existía, el narcotráfico siempre existió, es decir, cuando nosotros escuchamos ese tango que decía no se conocía cocó ni morfina, se hablaba del cocó, era la mezcla de la cocaína con la vaselina que usaban las prostitutas que tenían sífilis claro, para ponerse en su órgano reproductor para no tener dolor. Es decir, ya estamos hablando que en los principios del siglo XX ya se hablaba de drogas, pero no claro, en estas cantidades. Y ahí es donde nosotros, más allá de los que investigamos, digamos, sino la gente de a pie, sí, tiene que entender de que nosotros empezamos a entrar en el gran juego, como dicen los americanos, en el juego de las grandes ligas. Entonces estas organizaciones de narcotraficantes que hace años están instaladas en la región, sí, narcotraficantes colombianos, peruanos, mexicanos, paraguayos, empiezan a buscar alianzas con organizaciones locales que les faciliten la expansión y el acceso a distintos lugares y a distintos puertos.
Ahí es el gran problema de Rosario, ¿no? Rosario sabemos que es uno de los puertos más importantes, Sí, está en la ruta de lo que se llama la hidrovía, que sí. es un lugar donde transitan miles de barcos y barcazas transportando containers de mercaderías. Esos containers muchas veces son infectados con cargamentos de drogas y atraviesan esos lugares. Entonces el narco lo que necesita es asegurar la zona donde va a actuar. Entonces ahí empezamos a ver en Rosario estos narcos, estos clanes, organizaciones clánicas que se organizan con el vínculo de sangre. Es decir, por ejemplo, vos cuando hablas la banda de los monos, es el clan de los monos, que es el clan cantero. Claro. Es decir, ahí vos ves que el antiguo jefe se fue el viejo cantero, en su momento el pájaro cantero iba a ser el jefe, después lo mandaron a matar, ahí llegó el Guille Cantero, tiene un lugarteniente que es otro de los canteros, es decir, son clanes que funcionan con la lealtad basada en la sangre. Eso lo veíamos nosotros en las mafias italianas, cuando veíamos las películas del Padrino Sí, sí. o películas parecidas, porque el vínculo de sangre asegura un mayor compromiso de lealtad. Entonces ahí es donde empezamos a ver que este fenómeno no es exclusivo de Rosario, sino que también afecta al Gran Buenos Aires, afecta a la ciudad de Buenos Aires y otras capitales de nuestro país, también afectando otros países que tenemos nosotros, países limítrofes, como el caso de Paraguay, Brasil, etc. Y ahí las grandes organizaciones se empiezan a expandir. Eso básicamente es cómo evolucionó el fenómeno y por qué hoy estamos metidos en este gran negocio de las drogas. Bueno, hermoso. El narcotráfico trae lo que es el lavado de dinero, ¿no? Porque es la actividad financiera, que es la fundamental, ¿no? Del narcotráfico. Alguna vez me dijeron que la DEA es quien investiga no solamente también el narcotráfico, sino que le da más importancia al lavado de dinero en los países. Es dinero que podría estar en Estados Unidos, pero se está lavando en otros países y que no les simpatiza esto a los americanos. ¿Es cierto eso? Claro, mirá, el tema del narcotráfico, digamos, tiene dos puntos claves que son los que más importan porque son los que más daños hacen. Por un lado vos tenés el problema de la violencia, ¿no? A veces Sí. te dicen, y bueno, si se legalizan las drogas, por ahí no es la salida. El otro día me preguntaban, y bueno, pero si las drogas se venden en la farmacia, bueno, las farmacias se convertirán en competidores de las organizaciones de narcotráfico y empezaremos a ver asaltos, atentados contra farmacias, asesinatos de farmacéuticos, porque va a ser una competencia. Así que no es la solución. El ejercicio de la violencia en el cual los narcos se basan para asegurar primero la disciplina, entre comillas, la disciplina, fronteras adentro de la organización y fronteras afuera. Es decir, que la gente tenga miedo, sienta terror. Que es una práctica muy parecida a la que usan los terroristas. Lo único que varía es que el terrorismo busca objetivo final, que es el objetivo político, y en el caso del crimen organizado, los narcos a la cabeza del crimen organizado buscan beneficios económicos. Sí. Hasta ahí vamos, el tema de la violencia. Y el otro tema, particularmente, es el que mencionás vos, el tema del lavado de activos, que antiguamente se le llamaba lavado de dinero, que es un término, para que lo entienda doña Rosa, el término de lavado viene de la época de Al Capone, cuando en la época de la ley seca, donde todavía no había gran tráfico de drogas en Estados Unidos, pero sí la ley seca, Al Capone lo que hace es crear una cadena de lavanderías donde la gente pagaba supuestamente una cantidad mínima de dinero. Eso es lo que vemos del narcotráfico al menudeo, es decir, la gran cantidad de billetes de baja denominación, y se lavaban a través de esas lavanderías. De ahí se usó el concepto de lavado de dinero, que hoy se llama lavado de activos, porque los criminales no solamente lavan dinero, sino lavan otro tipo de activos, como son propiedades, como son aeronaves, yates, y como también tenemos hoy el tema de las criptomonedas o criptoactivos, que se está usando mucho, porque como todas las cosas tienen un lado bueno y un lado malo. Entonces el caso de los criptoactivos, que no están controlados por los estados todavía, en muchos de los estados, se están usando para lavar de dinero e inclusive se están usando para financiar operaciones de terrorismo. Claro. Entonces el problema del lavado es que
ahí es donde el narco tiene que tener una estructura importante, tienen los mejores abogados, los mejores estudios contables, Sí. y es donde empiezan a lavar. Y ahí empieza a jugar en la región nuestra otra organización, que es una organización que reúne las dos características. Por un lado es una organización terrorista. Precisamente hoy se cumplen 31 años del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, perpetrado por el brazo de Hezbollah en la región. Sí. Entonces Hezbollah es un grupo terrorista que ha sido reconocido como grupo terrorista en la Argentina a partir del 2018 y gracias a una resolución de la UIF, que ahora vamos a eso. Pero es un grupo criminal también, porque Hezbollah está involucrado en todos los negocios criminales que hay en la región. Y vos fijate hasta qué punto ellos han desarrollado una gimnasia de lavado de activos y le están brindando servicio a otras organizaciones criminales, como por ejemplo el PCC, o Primer Comando de la Capital Brasilero, que es la organización criminal más grande de Brasil y que se ha expandido a otros países. Es decir, tiene control sobre el 70% del territorio brasilero, Sí. tiene presencia en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Y el Hezbollah le brinda su plataforma de lavado, se la está brindando a organizaciones como el PCC. Entonces, eso lo que nos pone es en una gran peligrosidad aún mayor, porque son organizaciones que tienen mucha experiencia. Por otro lado, Hezbollah también tiene alianzas estratégicas con narcotraficantes en nuestra región, porque como dijimos, el clorhidrato de cocaína y la pasta base salen para otras regiones, pero también tenemos drogas que vienen de otras regiones, como por ejemplo los opiáceos que vienen desde los países asiáticos. Los países, por ejemplo, Afganistán, Afganistán que no es un país del Medio Oriente, es un país asiático, de ahí viene gran cantidad de opiáceos que sirven para fabricar drogas, heroína y otros derivados, y también los productos químicos o precursores químicos que se usan para la fabricación de drogas sintéticas. Las drogas sintéticas que en el año 2004, cuando yo trabajaba para Interpol, vino un oficial alemán de Interpol a hablar de drogas sintéticas y acá se lo burlaba como si fuera algo que nunca iba a ocurrir. Sí. Y precisamente el tema de las sintéticas es un tema que se ha instalado muy fuerte en la región. Sí. Entonces, vos tenés estos grupos que hacen sus alianzas estratégicas, es decir, Hezbollah brinda una plataforma de productos de drogas que salen de acá hacia Europa y Asia, y también una puerta de entrada a los productos que vienen de Asia. No solamente drogas, también armas, otras mercaderías, sí. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos mercaderías truchas, también vienen de esas regiones, que también son actividades criminales. Y también recordarán que hace poco tenemos un avión secuestrado, un avión iraní-venezolano, que sí. Está secuestrado y que, según tareas de inteligencia que se obtuvieron, ese avión, que precisamente los Estados Unidos estaban muy interesados en la captura de ese avión, sí. Se utilizaba para traficar oro que iba desde Venezuela hacia Irán, y de Irán hacia acá venían otro tipo de mercancías. Con lo cual esto demuestra que nosotros estamos en el centro de esas vías de tráfico de todo tipo de productos, fundamentalmente de drogas, armas y otras mercaderías apócrifas que se usan para financiar operaciones criminales, y nosotros estamos en el centro. Entonces, eso produce de que haya mayor caudal de drogas en las calles, con lo cual hay una mayor distribución de droga, lo que se llama el tráfico al menudeo, que es lo que ve doña Rosa en su barrio, cuando ve un dealer, un puntero, vendiendo droga, y que empiezan a competir con los de las otras organizaciones, y ahí es donde empiezan los enfrentamientos armados. Es decir, el conflicto que hay en Rosario es un enfrentamiento entre organizaciones criminales clánicas. Ahí tenés el más conocido, que es el clan Cantero, la banda de los monos, pero después sí. Tenés el clan Funes, el clan húngaro y el clan Alvarado, que es el tipo que quisieron rescatar el otro día con un helicóptero. Entonces ahí empiezan los enfrentamientos entre los cuales resultan víctimas inocentes. O sea, al margen de matarse
los soldados, entre comillas, de las organizaciones de narco, empieza a haber daños colaterales como en toda guerra, y empieza a haber chicos asesinados en las calles, tiroteos, Sí. y esto producto de esto. Con lo cual también a esto le tenés que agregar que, como siempre digo yo en mis clases con mis alumnos, y es una frase que me quedó acuñada, es que la extorsión está en el ADN del crimen organizado. Es decir, el crimen organizado, por más que vos veas esas habitaciones llenas de dinero, producto fundamentalmente del narcotráfico, que ofrece cantidades astronómicas de dinero. El otro día hablaba con un amigo mío, cuando estuve en Colombia, me contaban que, por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria un día encendió un asado con una montaña de dólares, Claro. o encendían sus habanos con un billete de $100, porque Claro. ya tenían tanto dinero, no sabían dónde poner. Claro. Entonces, pero sí la extorsión, esto que vemos que tirotean agencias de autos, supermercados, el supermercado del suegro de Messi. Sí. Es decir, la extorsión no solamente sirve también para recaudar algo de dinero, que no es el gran caudal que ellos obtienen, pero sí es dinero, pero también les sirve para mantener el orden Claro. dentro y fuera de su organización. Es decir, cuanto más miedo hay Sí. en la gente, mejor se pueden desenvolver ellos. Así que esto. Y con respecto al lavado, sí, la DEA tiene su protagonismo, pero hay un organismo internacional que es el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene su pata en Latinoamérica, Sí. y que es el antiguo Gafilat, Sí. que ahora cambió el nombre, y que son los que establecen una serie de normas antilavados, son unas recomendaciones que dan los países, y son los que evalúan a los países para ver si los países son financieramente confiables. Es decir, cuando ellos te ponen una lista negra, una lista gris, es difícil, porque cuando llega el momento de hacer operaciones entre países, si vos estás calificado como un país en una lista negra, una lista gris, se te va a complicar, o las garantías que te van a pedir para hacer negocio van a ser aún mayores. Entonces, y acá a nivel local, como en cada país miembro de Gafi, Sí. que ahora se llama, la pata que se llamaba Gafisú se llama Gafilat, la pata del Gafi, digamos, en cada país son las UIF, las unidades de información financiera. Recién mencioné, cuando dije que una resolución de la UIF ayudó para que el Estado argentino declare al Hezbollah como organización terrorista. La UIF es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con el lavado de activos. El problema es que la UIF antiguamente era un órgano que tenía cierta independencia investigativa, y en los últimos años hemos visto que es un organismo que está muy vinculado a lo político. Y ahí, cuando en los temas de seguridad se involucra la política, empezamos con algunos problemas. Esto básicamente lo que tiene que ver con el lavado de activos. Está bien. Bueno, ya se nos está terminando el tiempo, Alejandro, y tengo un cajón lleno de preguntas. Te iba a preguntar por algunos otros temas, pero bueno, viste cómo es el tiempo, tanto en televisión como en la radio. La próxima vamos a hablar de cómo, sobre la política, cómo afecta a la seguridad, porque para mí, ¿no? La seguridad no tiene que tener ideología, pero bueno, somos seres sociales, comunicativos y políticos, o sea, no nos podemos sacar, no existe la persona política. Por más que digamos, no, yo no tengo ideología, negativo. Somos todos políticos. Y por el otro lado, bueno, yo creo que hay un tema interesantísimo que me hubiese gustado hablar, que es de Bukele, que yo sé que tenés tus críticas y tus pros y tus contras, que también me hubiese gustado escucharte. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. ¿Te parece, Alejandro? ¿Cómo no? Hacemos otro día y hablamos sobre políticas públicas de seguridad, sobre cómo influye la política. Y te cuento lo de El Salvador, lo de Bukele, Centroamérica. Yo he estado ahí haciendo tareas de campo, así que conozco perfectamente. Y espero este año, en unos meses, poder pisar de vuelta a Centroamérica para ver cómo está ahora la situación y no pasarnos por solamente lo que cuentan, claro, lo que nos cuentan los medios, ¿no? Sí. Bueno, Alejandro, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias. Las autoridades de la radio también te lo agradecen, el haber estado acá. Sos muy conocido en el ámbito nacional y creo que en la región, por tu conferencia, tu actividad, tus actividades. Así que bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima. No, gracias a vos. Un abrazo grande.